Bueno, buen día. En primer lugar, agradecer a Javier la invitación. La verdad es que venimos hace tiempo conversando de vencer estas barreras disciplinarias a veces que nos llevan a trabajar los temas de ingenieros, los temas de arquitectos, los temas de urbanistas. Y bueno, este año nos hemos propuesto desarrollar varias actividades en conjunto. Esta es una de las primeras. Hemos presentado un proyecto también de investigación orientada conjuntamente y la idea es seguir trabajando así, porque bueno, también escuchando la charla de Gustavo, de Gonzalo, de Franco, esto no es la solución a los problemas urbanos. No tienen una sola disciplina que intervenga y ninguna nos podemos hacer cargo de los proyectos en forma individual. Entonces empezar a vencer esas barreras parte de nosotros, de los docentes, de los centros de investigación y de espacios como estos, como el workshop, para pensarlos en conjunto. Bueno, en segundo lugar, decir que en mi voz está parte de las opiniones y del trabajo conjunto de todo el equipo del Instituto de Transporte. Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario puertas adentro. Si bien funcionamos dentro de la Facultad de Ingeniería, siempre participan profesionales desde las áreas económicas, ambientales, de las áreas de ciencias políticas. Hemos tenido participación e interacción con las áreas de arquitectura. Entonces, venimos trabajando el tema del transporte y de la movilidad de una manera interdisciplinaria. Bien, vamos a comenzar, que me toca la última de la mañana. A ver. Bueno, en primer lugar, ubicarnos en la zona de estudio. Ya se fue comentado varias veces a lo largo de la mañana. Es un espacio bastante grande, abarca 7 manzanas y que tiene una conectividad o unas arterias, ¿sí?, de infraestructura pesada, como llamamos, que son las calles Santa Fe y Córdoba, ¿sí?, con bastante circulación de diferentes tipologías de vehículos, y que además se encuentra implantada en una zona donde no solo son estos 3 elementos o espacios, como es la plaza, la terminal y el mercado del patio o el patio de la madera, los que funcionan como atractivos y como atractores, como solemos llamarles en la parte de movilidad, cuando hay algún equipamiento que funciona como una especie de imán, ¿sí?, de personas y vehículos, sino que está todo el complejo del área de salud de la Facultad de Medicina, hay espacios recreativos, encontramos también el Hospital Centenario, que es un hospital de atención de salud pública muy importante en la región. Entonces esto hace que la zona tenga una alta demanda de transporte y de movilidad, en lo que hace a vehículos y en lo que hace a personas. Como para tener algunas imágenes, bueno, vemos los distintos usos del espacio. El mercado del patio como atractor barrial para compras, pero a su vez lo que significa todo el aprovisionamiento de todas esas mercancías, cómo llegan todos los elementos que se comercializan, cómo eso es luego aprovechado por las personas del barrio, por personas de zonas más lejanas. El espacio del mercado como un espacio de reunión, los fines de semana, los días por la tarde. Bueno, recientemente la inauguración del Bioceres Arena. Esto genera que en momentos puntuales se produzca una alta demanda de movilidad de las personas, y para preparar todo eso también demande una intervención en el espacio. La Plaza Mariano Moreno, con otros usos recreativos, con otras personas a lo mejor que se acercan. Acá podemos pensar en abuelos que llevan a los chicos a la plaza a jugar, a personas con un cochecito para llevar niños. Entonces, esto también nos va planteando identificar los diferentes usos y usuarios que se generan en esta zona. Bueno, y por último, desde nuestro punto de vista del transporte, de la movilidad, la terminal como eje más significativo de ese espacio, ¿no? El gran atractor por excelencia y a su vez distribuidor de movimientos sería la terminal, pero a su vez también funciona como una barrera entre poder conectar esa Plaza Mariano Moreno en un extremo con el área más bien social y recreativa
que significa el área del mercado del patio. Entonces, resumiendo todas estas imágenes que fuimos viendo, tenemos flujo de personas, flujo de mercancías y flujos vehiculares. Cada uno de estos flujos tienen que interactuar en el espacio a través de diferentes infraestructuras, a través de identificar y clarificar a cada uno de esos usuarios cuáles son los circuitos. Y donde hay puntos de encuentro, tenemos que pensar cómo resolver armónicamente esos pseudoconflictos que se van a generar en el espacio. La terminal funciona como un intercambiador modal, donde hay un eje estructurante que es el transporte de pasajeros de larga distancia. Ahí tenemos colectivos que llegan a escala regional y a escala interurbana, interprovincial, incluso internacional, porque tenemos colectivos que traspasan la frontera, pueden ir a Brasil, a Uruguay, a Chile y a distintos lugares. Pero ese modo estructurante, ¿cómo llegan los pasajeros? Bueno, a través de diferentes modos alimentadores. ¿Esos modos alimentadores cuáles son? Bueno, son la caminata, son la bicicleta, son gente que puede ir en moto, en vehículo particular, gente que llega en transporte urbano público. Entonces, todos esos modos que llegan nos están dando a entender, o nos dejan así claramente a la vista, que la terminal tiene que interactuar con el entorno, tiene que tener una integración urbanística. Hoy lo que estamos viendo, y bueno, un poco se mencionaba cómo se relaciona de una manera con calle Santa Fe, porque se volcó más para ese lado, porque se han generado las paradas de transporte público sobre calle Santa Fe, generando una facilidad a los pasajeros, pero a su vez nos cerramos hacia calle Córdoba. Y también empezamos a visualizar otros temas que tienen que ver con la escala, ¿sí? Hablamos de la ciudad, la vivimos en escala humana, en escala de personas, pero ya el vehículo particular tiene otra escala, el transporte urbano tiene otra y el interurbano mucho mayor. Y esa transición de escala tenemos que también visualizarla a partir de las infraestructuras de movilidad que vamos generando. Tenemos distintos. ¿Cómo estudiamos nosotros esas necesidades? Bueno, empezamos a visualizar los usuarios y los usos que se dan en el espacio. Tenemos usuarios que raramente concurren, entonces esas personas, ¿qué necesitan? No conozco este territorio, tengo que tener una claridad en el circuito que tengo que seguir para poder realizar el transbordo o realizar la conexión que necesito. Tenemos usuarios que son más frecuentes, periódicos, permanentes. Estos usuarios ya son más conocedores de la zona, pero van a requerir otros servicios de la infraestructura del equipamiento, de transición modal. Por ejemplo, áreas de estancia, un lugar de espera cómodo, con información clara. Y tenemos usuarios que son permanentes, aquellos que trabajan en el lugar, ¿sí? Tenemos que poder llegar con las distintas mercancías, poder llegar con algún equipo de mantenimiento de las unidades de transporte. Entonces, todos estos usuarios van a requerir de una infraestructura clara y que posibilite esa accesibilidad a los sitios de conexión. Por otro lado, como decíamos, distintos usuarios, distintos usos, bueno, tenemos un uso más bien de permanencia, de estancia, y otro que sea de transición, cada uno con sus correspondientes necesidades. Y esto en vínculo, ¿sí?, y en armonía con los cambios que se van dando. Esto no podemos pensar en un diseño que solucione los temas de hoy y que a futuro, con los cambios en el uso del suelo, en los sistemas de movilidad, si de pronto cambiamos la terminal regional a otro punto más periférico, bueno, ¿cómo esto se puede adaptar, ¿no? Y esto tiene que ver con las capas históricas que decía Gustavo, o sea, esto ha tenido una transición en el tiempo y se ha ido transformando. Entonces, desde el punto de vista del transporte y la movilidad, también debemos contemplar estas cuestiones. Bueno, me pasó lo mismo que... Ahí está. Bien. Bueno, resumiendo, desde el punto de vista del transporte y la movilidad, un intercambiador es un espacio que habilita
el intercambio de los distintos modos, ¿sí?, que genera accesibilidad para todas las personas, que necesitamos que tenga una inserción armónica, pensando en la escala, pensando en la conectividad también que tiene a través de las arterias, o sea, porque los transportes circulan por una arteria vial, tiene que integrarse con su entorno, tiene que generar esa accesibilidad universal para todas las personas. O sea, tenemos que pensar un diseño como cuando se habla de las ciudades 880, pensarlo para un niño de 8 años y para un adulto de 80, y dice Peñalosa que así barremos todo el rango que está en el medio. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque no solamente personas jóvenes, así como nosotros, vamos a estar accediendo, sino que tenemos que garantizar ese acceso igualitario a los sistemas de transporte. Bueno, como decíamos antes, tener áreas de espera y de estancia cómodas y, fundamentalmente, complementarlo con los sistemas de información en tiempo real. Hoy en día tenemos acceso a muchísima tecnología, a muchas herramientas, tenemos casi todos un teléfono inteligente en las manos, donde podemos tener esa vinculación con los servicios que nos permitan sentirlos como un sistema eficiente y confiable, que es en definitiva lo que perseguimos con este equipamiento de transporte o con estas infraestructuras. O sea, dotar al usuario de la mejor calidad de infraestructura y de una percepción, de una experiencia de viaje que sea óptima. Bien, ¿cómo pretendemos hacerlo? Bueno, a lo largo del tiempo las ciudades han ido cambiando la forma en la que se fueron desarrollando. En el siglo pasado, el desarrollo de las ciudades se dio en torno a proveer de infraestructura al vehículo particular, ¿no?, otorgándole cada vez más espacio, asumiendo que eso era lo que mejoraba la movilidad y el transporte dentro de las ciudades. Entonces así fuimos generando cada vez más carriles en las calles, reduciendo las veredas, lo que llevó a más personas a hacerse usuarias del vehículo particular, a abandonar los sistemas de transporte público masivos, generando cada vez mayor congestión, mayor siniestralidad, por no hablar, bueno, también de los impactos ambientales que esto tiene. Desde hace unas décadas atrás venimos cambiando el concepto del abordaje, pasando del transporte a concebirlo como la movilidad, donde tomamos a las personas como unidad de medida. Ya no nos interesa ver cuántos vehículos movemos en una sección transversal de una calle, sino cuántas personas se pueden mover en los distintos modos. Y ahí comenzamos a ver que podemos hacer un reparto más equitativo de la sección transversal. Acá pensemos que tenemos una línea de edificación, allá la otra, y preguntarnos por qué asignar determinada cantidad de metros a la vereda y otra cantidad de metros y mayor cantidad de metros a la calle. ¿Por qué no más vereda, más espacio para ciclovía, dotar de un carril exclusivo a los sistemas de transporte masivo que nos permitan hacerlo más eficientes? Entonces, a partir de este nuevo enfoque, comenzamos a hablar de calles completas, donde desde línea de edificación a línea de edificación pensamos que se puedan desarrollar, se puedan desarrollar todos los usos y dedicar un espacio todo, así como hablaba antes Gonzalo de los espacios para la vegetación urbana, la que fuimos olvidando, que las calles directamente tenemos en el centro veredas de 1 metro en algún lado, 1,20 metros, que pasa uno de costado, y todo el resto es calzada, no le vamos a decir calle, calzada vehicular. Entonces vemos acá cómo podemos tener espacios para recreación, para servicios, para ventas, el espacio en la calzada distribuido de acuerdo a los diferentes modos, generando una mejor accesibilidad, una mayor equidad en esa distribución del espacio público. Bien, este nuevo concepto o paradigma a través del cual abordamos la planificación de la movilidad se basa en esta jerarquía de modos, donde en la parte superior y con mayor atención tenemos los modos más eficientes en términos de consumo de energía y de generación
de emisiones de dióxido de carbono, como son el peatón y la bicicleta, son usuarios más vulnerables que tenemos también que proteger y que atender a partir de proveerle la infraestructura adecuada. Luego nos focalizamos en el transporte masivo, en el transporte público, que con una misma unidad vehicular puede transportar mayor cantidad de personas. Luego el abastecimiento de mercancías y por último los vehículos motorizados individuales. Pretendemos que esta prioridad también sea trasladada a esa distribución del espacio público, siempre teniendo como premisa cuántas personas podemos trasladar en una sección transversal, ¿sí? Atendiendo a esa unidad de medida. Esto en un contexto, y para no repetir que ya dijo Gonzalo, desde un triple equilibrio entre la sostenibilidad, el enfoque social, el enfoque ambiental y el enfoque económico. Bueno, como les decía, el enfoque a través de planificar, pasar de planificar el transporte, que se focalizaba en las infraestructuras y en el movimiento vehicular, el concepto de movilidad es más abarcativo, tiene en cuenta las diferentes necesidades y capacidades de las personas, necesidades ya sea físicas, sociales, capacidades económicas o capacidades también de movimiento, permitiendo hacer un sistema mucho más inclusivo, permitiendo igualdad de oportunidades en el acceso a los diferentes sistemas. ¿Y esto por qué también? Porque contemplamos a la movilidad como un derecho ciudadano, donde posibilitar a las personas un acceso a los sistemas de transporte y movilidad de una ciudad es habilitarle el acceso a muchos otros derechos, el derecho a la vivienda, el derecho al estudio, al ocio, a la recreación, a la vida social. O sea, la movilidad en sí no es una necesidad por sí misma, sino que es un medio para llegar a satisfacer todo el resto de necesidades que comentamos. Entonces, atenderlo desde el punto de vista de la escala humana nos permite poder planificar sistemas que sean accesibles, equitativos, seguros. Bueno, ¿y qué podemos hacer para esto? Desde la planificación de la movilidad, ¿sí? Necesitamos tener estrategias. Estrategias que se basen en algunos elementos, ¿no? Este es un enfoque que viene de unas siglas en inglés, que es de habilitar, evitar, cambiar y mejorar. En inglés es EASI, ¿no? Por la Enable, Avoid, Shift y Improve. Lo van a ver más con las siglas en inglés. Cuando hablamos de habilitar, decimos de habilitar los instrumentos y los sistemas de gobernanza que nos permitan gestionar correctamente la movilidad. En este caso, ¿qué sería? Bueno, habilitar espacios como este, generar espacios de construcción de capacidades en los equipos técnicos que se van a ocupar de la movilidad, generar también la co-construcción con usuarios, el intercambio de experiencias y, como no, el habilitar presupuestos también, porque los cambios también requieren de inversión. Entonces, en eso es donde involucramos a la gestión pública y al Estado también en los cambios que hay que generar. Cuando hablamos de evitar, que ahí vemos evitar traslados innecesarios y uso excesivo del automóvil, bueno, eso es a nivel ciudad. En este caso, ¿qué podemos evitar? Entre la terminal, el mercado, circuitos erráticos. O sea, cuando ustedes vayan a ver, fíjense por dónde circula la gente, fíjense la claridad de los recorridos, si es igual de sencillo para un peatón que para una moto, que para un vehículo particular. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? A través de la planificación, a través de la previsión y previsualización, no. O prefiguración. Prefiguración, ahí está. A través de esos elementos podemos evitar
Cuando no podemos evitar, bueno, cambiemos a modos más amigables. Realmente, ¿aplicamos medidas para que la población adopte modos más amigables en la forma en que se dirige a la terminal, al mercado? Tenemos una estación de bicis en un extremo. Ahora pensamos, se van a aprovisionar de distintos insumos para su casa. Es fácil llevarlo en bolsa. No pensamos, hubo un sistema de bicicletas de carga en la ciudad. No podríamos pensar en algún tipo de sistema de esa modalidad. O por ejemplo, cuando uno va al mercado del patio, tenemos media hora, una hora de estacionamiento vehicular gratuito, si compramos. ¿Qué creen? ¿Esa es una medida para alentar a qué tipo de modo? Vayamos pensando. Y por último, cuando no podemos ni evitar ni cambiar, tenemos que mejorar lo que tenemos hoy en día, ¿sí? A través de tecnologías. A veces hablamos de cambios de tecnologías vehiculares. Esto ya es más, no va a ser a nivel de la intervención urbana, tiene que ver más con una política pública, pensar en vehículos eléctricos, pero también la tecnología tiene que ver con la información, con el acceso a esa información. Entonces, y también retomando lo que hablábamos de intercambiadores, proveer de información clara y concreta y actualizada a los usuarios también nos permite mejorar la calidad de estos sistemas. Otra vez. Bien. En resumen, ¿qué pensamos o a qué los animamos a pensar, ¿no? Integrar los usos en el diseño urbano. Nosotros, bueno, yo soy docente también de la Cátedra de Transporte de Ingeniería Civil y siempre hablamos del binomio del diseño urbano y la planificación urbana y la planificación del transporte. Es muy difícil planificar uno sin contemplar el otro. Y lamentablemente nos quedaron en facultades separadas. Por eso decimos de seguir integrando. Proyectar los escenarios futuros, tener un sentido de la dinámica que tiene la ciudad y las demandas y los usos. Trabajar en la construcción participativa, eso de buscar la opinión de los usuarios, del vecino, del que está todos los días transitando ese circuito para que nos cuente cómo lo experimenta. Y a partir de ahí, construir conjuntamente las soluciones o las propuestas. Y realmente saber o entender que hay decisiones que son grandes decisiones a nivel urbano que es necesario tomarlas, ¿sí? O sea, hay que afrontar el desafío de esas decisiones. En lo que hace a nosotros y al instituto, siempre con el precepto de poder dotar de una movilidad eficiente, segura y saludable, también creyendo que a través de esta forma de abordaje contribuimos en otras variables como puede ser la igualdad de oportunidades, la mejora del ambiente, del entorno urbano, porque, entre paréntesis, sabemos que el transporte es uno de los mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, más aún en un entorno urbano que está muy concentrado y a partir de diferentes tipologías de desarrollo de la trama urbana también se hace difícil limpiar y renovar ese aire. Entonces, bueno, estos son nuestros disparadores y a modo de cierre, una pequeña visualización de lo que van a experimentar ustedes. Son diferentes puntos entre el mercado del patio y la terminal. En distintas horas del día vemos el volumen de movimientos que se da y los diferentes recorridos. En algunos vamos a poder ver algunas cruces indebidos o no indebidos. Las personas tratamos de seguir el recorrido más corto, ¿no? Vemos también la presencia de utilitarios para ver los distintos usos que se dan y poder contemplarlos. Así que bueno, una vez más gracias por invitarnos y les deseamos muy linda experiencia en el workshop y vamos a estar acá para ver los resultados. Bueno, mi exposición
tiene ese título que ya lo han leído, Estructura Urbana, Centralidad y Vitalidad del Espacio Urbano. Pensaba que, bueno, entre los inscriptos, si bien no sé si por el clima o qué, hay poquitos asistentes o por el horario, entre los inscriptos hay estudiantes de arquitectura, pero también hay estudiantes de diseño gráfico, de diseño industrial y de otras facultades, con lo cual me parece que hacer algunas precisiones respecto de ciertos conceptos puede poner, digamos, sobre la mesa un código común, ¿no? Este es nuestro sitio de intervención. Este sitio de intervención, como si lo miramos, vemos que estamos ante la presencia de una pieza urbana que se distingue respecto del tejido consolidado en el que se inserta. Si miramos un poquito más, vemos, como dijo hoy a la mañana Laura, que habló mucho de los corredores que bordean, digamos, esta pieza, que es una pieza lineal, digamos, que son Santa Fe y Córdoba, está, digamos, ubicada de modo que, digamos, participa de esa salida y entrada a la ciudad de manera bastante fuerte, ¿no? Y hay algunos atravesamientos también importantes. ¡Qué sensibilidad! También vemos que la pieza, si bien hay cierta homogeneidad, hay como partes diferentes. Hay tres tipos de espacios públicos, hay una plaza, hay una franja lineal al lado de la estación y hay un parque. También hay una serie de equipamientos importantes. Está la terminal de ómnibus, está el Parque de la Madera y también, como creo que, me parece que vos, Gustavo, habías hablado de que el entorno también tenía, más allá de nuestro polígono de actuación, algunos equipamientos que son muy importantes y que configuran, digamos, la significación de este sector de la ciudad. Todo el predio del Hospital Centenario, la Facultad de Medicina, Odontología, otro predio deportivo que es el Club Plaza, digamos, que contribuyen a conformar y caracterizar todo ese sector. Entonces vemos que la pieza urbana empieza a tener distintos componentes. Ahí está. Nuestro sitio, entonces, digamos, es tres cosas al mismo tiempo. Es una de las componentes de la estructura urbana, es una centralidad urbana y es un espacio público, un conjunto de espacios públicos. Y estos tres conceptos me parece que son los que por ahí me interesaría comentar un poquito antes de pasar a otra parte de la exposición. Cuando uno piensa en el tema de estructura urbana, son tres conceptos, digamos, que tienen expresiones físicas muy fuertes, pero que también tienen una dimensión de lo intangible bastante importante y que no podemos dejar de conocer. La estructura urbana nos remite a un sistema de espacios que, digamos, de algún modo están articulados entre sí o deberían estarlo, que aluden a una idea de sostén, de soporte, es decir, como que soportan todas las actividades de la ciudad. Esos son los elementos estructurales. También tiene que ver con la idea de organización, porque, digamos, es un conjunto de elementos que de algún modo se organizan y organizan la ciudad. También hay una idea de permanencia. ¿Permanencia qué sentido? Digamos, muchas de estas componentes estructurales muestran las huellas de la ciudad, del pasado. Es decir, hay sitios que, aún cambiando la función, siguen siendo reconocibles dentro de la ciudad. A veces incluso como pasivos ambientales, momentáneamente, como por ejemplo puede ser la estación ferroviaria donde hoy está el complejo comercial del Alto Rosario, que en un momento fue playas de maniobras, tenía un sentido muy fuerte que tenía todo ese barrio respecto de la actividad ferroportuaria. Luego fue abandonado, era como una gran pieza que impedía la relación entre el norte de la ciudad y el centro, y en algún momento fue reconvertido y hoy tiene otra característica completamente diferente. Pero sigue existiendo como pieza, digamos. Lo mismo pasa con el mercado del patio y en la estación, todo este sector de intervención, ¿no? Que también ha ido cumpliendo distintas funciones y fue transformándose con el tiempo.
También la idea de identidad, es decir, en general estos elementos de la estructura urbana son elementos que caracterizan a una ciudad, son los elementos que la distinguen. Si bien uno podría enumerar componentes similares, en realidad cada ciudad tiene una estructura que la diferencia y la distingue respecto de otras ciudades y que generan identidad entre la gente que habita esa ciudad y aquellos que la visitan. Para nosotros, no sé, las peatonales, el Boulevard Oroño, la costa del Paraná, digamos, son elementos que hacen a nuestra identidad como rosarinos. La estructura urbana en realidad es un sistema de espacios colectivos, es decir, no estamos hablando del espacio privado, estamos hablando del espacio colectivo. Y puede estar conformada por distintos tipos de espacios, conectores y sitios singulares, ¿no? Entonces, ahí ese dibujito que pretende, que no se ve nada porque, bueno, cambia todos los colores, pero bueno, pretende un poco mostrar eso. Sitios de distinta característica que son de algún modo vinculados o deberían estar vinculados entre sí, por avenidas, por calles, por corredores, por otro tipo de elementos. Y elementos, a su vez, espacios que tienen distintas escalas, es decir, si hay elementos que tienen un alcance o un área de influencia que supera la ciudad, otros que tienen un valor más barrial, otros que tienen un valor para la ciudad. El sitio donde nosotros vamos a trabajar justamente tiene distintos equipamientos de distintas escalas. La estación de ómnibus tiene una escala de alcance metropolitano y regional. La Plaza Moreno en realidad tiene una escala más barrial. Y así, digamos, reconocer un poco cómo funcionan o cómo funcionan estos elementos resulta importante. Entonces, decíamos que este elemento, esta pieza, es parte del sistema de espacios colectivos, no es un elemento conector, en realidad es uno de los sitios singulares y tiene todo este tipo, tiene estas distintas escalas en cada uno de sus componentes. Hablar de estructura urbana se enlaza mucho con el tema de centralidad urbana, porque en realidad casi todos los elementos de la estructura urbana tienen algún rasgo de centralidad. La centralidad en realidad es una condición, por eso no hablo de centro urbano, digamos, sino una condición, rasgos que hacen a esa centralidad, que tienen que ver con esa capacidad que tienen algunos sitios de recibir, de atraer actividades, personas, vehículos, digamos, todo tipo de generar todo tipo de interacciones sociales. Entonces, tiene esa capacidad de atraer, tiene esa capacidad de concentrar, tienen vitalidad, tienen simultaneidad, porque la vitalidad tiene que ver con todas esas actividades que se producen en un mismo momento en un determinado lugar. Pero a su vez, si uno piensa en la estructura urbana, en la centralidad urbana, digamos, ¿cuáles son los rasgos que hacen que un lugar tenga centralidad, digamos, más allá de algunas cuestiones? Hay, para mí, más o menos 4 rasgos, 2 muy vinculados entre sí, que tienen que ver con algunas características, como son, por ejemplo, el tema de la accesibilidad entendida, porque el término también es como muy... depende de cómo lo veamos, tiene distintas connotaciones, pero para estos efectos sería la accesibilidad al sitio y dentro del sitio, ambas cosas, esa capacidad de recibir y esa capacidad de permitir el disfrute o el uso de un espacio. La multifuncionalidad, la centralidad de algún modo está un poco garantizada si hay múltiples usos. En general, espacios monofuncionales tienen otro tipo de centralidad. Normalmente hay algún tipo de centralidad. En el centro urbano, en el área central tradicional, esos usos muchas veces se mezclan, digamos, hay comercios abajo, vivienda, se da una serie de usos diferentes. En otros sitios, como son, por ejemplo, las centralidades complejas del tipo Puerto Norte y demás, en realidad aparecen como espacios monofuncionales articulados dentro de una operación que es más multipropósito. Y también podemos hablar a lo mejor de centralidad en el CUR, o en lo que es el CUR más CONICET, digamos, porque es un espacio que, si bien
uno podría decir es monofuncional porque aloja cuestiones educativas o científicas, en realidad pasan muchas cosas dentro de lo que es el CUR y a su vez genera algunos impactos en su entorno inmediato. Pero estos 4 rasgos, me olvidé el de representatividad, nada más ni nada menos. Además, como decía antes, con el tema de la estructura urbana, el tema de la representatividad también, digamos, la gente se reconoce, las personas se reconocen en estas áreas de centralidad. En ellas interactúan, en ellas realizan cantidad de funciones y hay sitios en los que además de algún modo reflejan la idiosincrasia o incluso apelan a la memoria colectiva. Y en ese sentido también les dan una condición muy de carácter patrimonial, inclusive. La capacidad icónica es un poco una condición que está medio ahí dentro de lo representativo, pero que lo diferencié porque en realidad tiene que ver más con los elementos, ¿no?, que tienen algún tipo de caracterización que no de expresividad, digamos, física o de impacto visual, que a veces no tiene que ver con la grandiosidad o la espectacularidad. Si uno mira los centros municipales de distrito de esta ciudad, ninguno es de esa característica, son de algún modo más contextualistas. Sin embargo, se diferencian, se distinguen, digamos, y tienen un impacto diferente del resto. ¿Qué pasa con la calidad del espacio público? Yo creo que no hay centralidad sin un espacio público de calidad. De algún modo el espacio público un poco no es un rasgo más, sino que la calidad del espacio público no es un rasgo más, sino que está presente en los otros rasgos, ¿no? Pero bueno, tiene, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con esa fuerza que tiene que ver con lo colectivo, con alojarlo, digamos, con alojar lo colectivo, lo común, con el tema de lo social, el encuentro, digamos. El espacio público no es solo un espacio físico, sino esencialmente funcional, tiene otras dimensiones, lo mismo que venía diciendo recién, de simbólicos, representativos, incluso hasta políticos, digamos. Hay múltiples dimensiones que están presentes dentro de lo que es un espacio público. Un espacio público que no es usado por nadie, un espacio público en donde no pasa nada, digamos, es como que no es realmente un espacio público. Y acá voy a tomar algo de Jan Gehl, que bueno, por ahí últimamente está muy nombrado, pero hay algo que él plantea respecto del tema de estos espacios en donde digamos, el espacio público en donde se produce las actividades exteriores, ¿no? O las actividades, las actividades exteriores. Él diferencia 3 tipos de actividades. Hay algunas que son las necesarias y que tienen que ver con aquellas que, no importa si el espacio público es de calidad o no, no nos queda otro remedio que utilizarlo. Es decir, cuando lo tenemos que atravesar para ir al trabajo, cuando tenemos que llevar a un chico a la escuela, pase lo que pase, uno tiene que transitarlo. Pero hay otras actividades, las opcionales, él dice, las sociales, que tienen que ver con la calidad del espacio, digamos. Uno va a ese espacio a ejecutar o realizar ciertas actividades si el espacio brinda esa posibilidad. Uno, digamos, va a sentarse a un banco si el espacio es acogedor y permite eso. Entonces se producen en esos espacios algunas actividades que no es solo lo necesario, sino además otro tipo de actividades que a veces es simplemente sentarte, ver, escuchar, que te vean, encontrarte, digamos. Entonces, en ese sentido, la calidad del espacio público es imprescindible para que esos espacios sean realmente vitales. Entonces, ¿cómo se configura hoy la centralidad urbana, digamos?
por un lado, cómo se configura y después qué tendríamos que tener en cuenta, o algunas cuestiones, algunos criterios que teníamos que tener en cuenta para que realmente sean vitales. Hoy ya no hay una única centralidad, hay una multiplicidad de centros en todas las ciudades, sean de la escala que sean. Al menos una más, digamos, aparte del área central. Algunas de esas centralidades son más autónomas, otras están más articuladas, pero digamos que esa presencia de múltiples centros es ya constitutiva de nuestras ciudades. La centralidad se fue reconfigurando, ¿no? Si uno piensa en los cascos históricos, en los centros históricos más coloniales, digamos, o incluso en los nuestros, muchas veces las áreas centrales fueron perdiendo algunas funciones centrales porque se ubican en otros lados, porque cambian algunas cuestiones que tienen que ver con la forma de producir, de distribuir lo que producimos, digamos, la deslocalización de las fábricas, la terciarización de las ciudades. Hay una serie de cuestiones que hacen que, digamos, los centros históricos vayan cambiando. La forma de movilizarnos, la disponibilidad de algunos transportes o de los vehículos que nos permiten a lo mejor acortar distancias, las formas de vida y de consumo, ¿no? Es decir, la idea de ir a vivir a la periferia, la idea de poder trabajar en tu casa muy distante de tu trabajo, digamos, y a partir de una computadora, digamos, todo ese tipo de cuestiones han ido modificando a los centros históricos. Yo creo que Argentina, dentro de todo, ha tenido bastante suerte con sus centros históricos respecto de lo que ha pasado en muchas otras ciudades de Latinoamérica. Pero digamos que de algún modo esto también ha ido pasando. Entonces, esa centralidad, digamos, que ha perdido significaciones, que por ahí ha perdido seguridad, digamos, que en muchos casos se ven deterioradas o se ven abandonadas y demás, merecieron, digamos, algunas políticas que se fueron implementando como para poder tratar de revitalizarlas. Transformar esto del centro vivo, digamos, volver a que el centro histórico sea un centro vivo. Entonces, algunas políticas tuvieron que ver con la gentrificación, digamos, como resultado. Otras políticas tuvieron que ver con, o mejor dicho, algunas políticas tenían que ver con esto de lo que Fernando Carrión dice, la butiquización, digamos, ¿no? El transformar el pasado en algo, digamos, las casitas de colores, la prolijidad y demás. Digamos, de algún modo cosificar ese pasado, ¿no? Y congelarlo. Algunos hablan de turistificación, clonación, bueno, distintas políticas que por ahí se fueron implementando. Hay otra autora que habla, que dice que, bueno, que hay dos modelos, digamos, extremos para hablar de centralidad. Desde el modelo monocéntrico, que es el de las ciudades históricas, el único centro, sin centros secundarios, y el otro, que es el policéntrico reticular, es decir, un centro principal con muchos centros complementarios, a veces en competición, y en donde, digamos, se relacionan todos con todos, ¿no? A partir de una retícula, digamos, clara y ordenada. Pero también es cierto que, dice, hay infinitas combinaciones entre esos dos extremos, que en realidad es lo que sucede en la mayoría de las ciudades. Ella le pone este nombre de policéntrico, multijerárquico y reticular. Tiene que ver con esto, la existencia de varios centros, con diferentes jerarquías uno de otro, y con relaciones diversas entre nodos. A veces un polo se relaciona, digamos, el área central con el de la periferia. A veces estos periféricos se relacionan entre sí, no necesariamente con el área central. Y otros también tienen que ver con su centralidad, depende a veces no tanto de su inserción dentro de un área metropolitana, por ejemplo, sino quizás de su vinculación comercial o cultural con alguna otra ciudad del mundo, digamos, y que por ahí tenía otro tipo de centralidad. Cuando uno habla de centralidad también uno empieza a clasificar, ¿no? Entonces hay quienes también dicen, bueno, ¿cómo clasificamos? Por usos, se clasifica por jerarquías,
se clasifican por prácticas ciudadanas, es decir, si son de flujos o de lugares, por especializaciones distintas. Hay quienes también dicen, bueno, sí, la función es una, por ejemplo, no es lo mismo un conjunto de unos centros comerciales y demás, que por ahí otro tipo de emprendimientos, pero también la cuestión morfológica, son lineales, son no lineales, el tema de la superficie, son pequeñas centralidades de mayor tamaño, el tema de si son proyectadas o no, es decir, si están planificadas o surgen por otros motivos, en forma espontánea, por cuestiones más empresariales o de decisiones de otro tipo, y por la generación de empleo, es decir, si son de alto impacto, de mediano impacto y demás. ¿Qué pasa en Rosario, digamos, como para que pensemos en nuestra ciudad, digamos? En Rosario había un área central, digamos, que en su momento se empezó a ampliar de algún modo, pero bueno, después planifica en los años 60 algunas nuevas centralidades. Esos nuevos centros se fueron concretando a partir de los 80, de los 90, hubo nuevos elementos planificados, por ejemplo, esos centros municipales de distrito, y también la pandemia y la pospandemia produjo algunas cuestiones diferentes, ¿no? Modificaron algunas de estas cuestiones. Algunos centros barriales tomaron más fuerza, se abandonó el centro por un momento, por eso tanta reactivación actual que se hace, ¿no? De la noche de las peatonales y un montón de actividades como para tratar de reactivar nuestro centro, pero de hecho esos centros barriales siguen funcionando y muy bien. Y también hubo otras centralidades complementarias que, digamos, se debilitaron, no sé, pensemos en el Portal, que en algún momento parecía un desierto y hoy, digamos, está funcionando nuevamente, pero bueno, ese tipo de procesos también fueron experimentados por las ciudades. Entonces, para no hacerlo largo, bueno, ahí hay dos imágenes, una en lo que sería esta primera imagen, que es un poco la de la centralidad más tradicional y los corredores más tradicionales, en donde estoy ubicando al patio, lo que sería la estación terminal y todo lo que funcionaba en ese momento con respecto al tema ferroviario. Y este otro es un plano también que ya tiene sus años, que es de un plan, del plan urbano, que, bueno, está ahí, identifica estos centros, identifica algunos nuevos corredores, también algunas, creo que no marca nada, pero identifica también los nuevos centros de distrito, digamos, en donde de algún modo evidencia toda esa complejidad que empieza a pasar, todo ese sistema de centralidades digamos, centralidades que se complementan, que yo recuerdo todavía cuando se decía, cuando inauguraron el primero de los centros comerciales, que decían que el centro de Rosario se iba a morir, la peatonal se iba, porque no había gente como para... Y sin embargo ahora hay gente en el centro, hay en los centros comerciales. ¿Por qué? Porque estos centros también reciben la visita, digamos, de gente de fuera de la ciudad. No es solo los rosarinos que la usamos. Bien. No sé cómo voy del tiempo. Más o menos. Bueno, seguimos con la vitalidad. Bueno, vamos a pensar un poco más qué tenemos que hacer para conseguir esto. Bueno, creo que una de las primeras cosas es comprender la naturaleza de estos espacios. Entender cuáles son las capacidades que tienen estos espacios, cuáles son los problemas que tienen estos espacios, el hacernos buenas preguntas, digamos, creo que es esencial para poder lograr buenos resultados. Esto que decía Javier respecto de la previsión, digamos, ¿no? Trabajar un poco con eso, comprender, entender dónde estamos trabajando, no empezar a proyectar a lo tonto y a lo loco. Trabajar con posibles
que esto no lo vamos a poder hacer, pero bueno, de algún modo tratamos de cubrirlo, con posibles usuarios, con actores de interés, es decir, todo el proceso debe ser, digamos, más de cogestión en el tema de estos espacios. En general no funcionan tan bien aquellas políticas o aquellas obras que se definen en una oficina y se bajan, digamos, sino que funcionan mucho mejor si hay algún tipo de vinculación con aquellos que lo van a usar, que lo van a disfrutar, porque de algún modo se van a ir apropiando y van a ir sintiendo que esas decisiones realmente son mucho más valiosas porque se los tiene en cuenta. Conocer también el tipo de centralidad sobre la que se está operando, si es una centralidad planificada, si es algo espontáneo, si es una centralidad espontánea, quizás es una buena oportunidad para desarrollar políticas y tratar de mejorarla, de fortalecerla. Diferentes estrategias para diferentes problemas. También tener en cuenta eso. No hay una única forma de intervenir, hay distintas formas en función del tipo de centralidad que queramos promover. No es lo mismo un enclave tecnológico, no es lo mismo un corredor comercial o el mejoramiento de un centro tradicional. También recrear de algún modo estas características que les mencioné antes respecto de los rasgos de centralidad. Es decir, de algún modo hay que buscar, cuando uno piensa en las áreas centrales, tiene que tratar de recrear algunas cuestiones que están presentes en esas áreas centrales que fueron vitales o siguen siendo vitales aún hoy, ¿no? Esto de la multiplicidad funcional. Hoy, por ejemplo, no se entiende una centralidad sin espacio público, sin comercio inclusive. La accesibilidad en sentido muy amplio, como también comenté antes. Las formas distintivas del sitio, la monumentalidad entendida en ese sentido. La representatividad simbólica y la calidad del espacio público. Y también otra cosa que planificar no significa solamente, que no finaliza solamente con la inauguración. Es decir, los espacios públicos requieren que luego se sigan haciendo cuestiones, animaciones, actividades y demás, como para que puedan aprovecharse mucho mejor. Este tema de la calidad del espacio público. Ya voy terminando. ¿Cómo asegurar la calidad del espacio público? Bueno, lo que también comenté antes, tratar de que estos espacios permitan el cumplimiento de todas estas funciones, todas estas actividades, no solo, digamos, las necesarias, sino también todas aquellas, incluso que respeten cuestiones de género, cuestiones de edad, cuestiones incluso sociales, incluso los comportamientos, dice Gell, del cuerpo, ¿no? Lo que implica sentarse, por qué uno se sienta en un lugar, por qué uno está parado en un lugar, qué condiciones contribuyen a que uno pueda cumplir todas esas actividades. Respetar esas cuestiones o pensarlas, tenerlas en cuenta. Y para ello, de nuevo, volvemos a lo de la previsión que decía Javier hoy todo el día, que tiene que ver con esto de evaluar los espacios existentes, observarlos, analizarlos, verlos, mirarlos, recorrerlos, en lo posible consultar con actores, trabajar con equipos multidisciplinares. Esta mañana justamente estuvimos hablando de infraestructuras verdes, de movilidad, de cuestiones que los arquitectos solos no las podemos manejar, por lo tanto no tenemos digamos, no me sale la palabra, pero no somos los únicos capaces, no es esa, pero no importa, no somos los únicos capaces de diseñar o de tomar decisiones en planeamiento, al contrario. Y después, y otra cosa importante es analizar teniendo en cuenta algunos indicadores de calidad, algunas cuestiones, por ejemplo, no, falta una acá. Bueno, no importa. No, viene después, perdón. Bueno, no, esto, por ejemplo, traje en estos días, tomé conocimiento de un manual que
que elabora un instituto que está destinado a barrios vulnerables y que tiene que ver con adaptaciones de esos barrios vulnerables y de sus espacios públicos al cambio climático. Y la verdad que es interesante porque, por ejemplo, ahí hay una primera imagen que dice algunos aspectos a considerar y se hacen algunas preguntas del orden físico, o incluso uno podría decir ambiental, muy sencillas, que tienen que ver cómo es el suelo absorbente, cuál es el nivel del terreno, cuál es, por dónde pasan las cañerías, por dónde está la iluminación, digamos, cuestiones muy básicas, pero que son muy necesarias para poder tomar decisiones. Y después, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con mejorar el espacio público, como esto se trata de espacios en barrios muy vulnerables, son algunas cuestiones que tienen que ver en gran medida con infraestructura verde. ¿Por qué lo agregué? Porque me parece eso, que pensar las preguntas, ¿no? Pensar las preguntas para intervenir en los espacios y que a veces no son tan complicadas ni tan complejas. Y si queremos complejizarnos, digamos, nosotros en un proyecto que estamos trabajando tratamos de abordar, definir algunos indicadores para medir esta calidad ambiental que tienen que ver con distintas dimensiones, ¿no? de análisis. Una que tiene que ver con las condiciones ambientales, otra que tiene que ver con las condiciones del orden más social y de lo representativo, y las que tienen que ver con las condiciones físico-funcionales. Entre las condiciones ambientales, bueno, uno puede tener muchísimos indicadores que tienen que ver con, bueno, el arbolado, cuestiones que hacen la sombra, bueno, todo ese tipo de cuestiones. En lo que es lo representativo, el orden de lo representativo, por ejemplo, el tema de la economía, es decir, cómo funcionan esos espacios, qué cuestiones de consumo básicas existen en esos espacios o se necesitan, ¿no? El tema del, digamos, de la provisión por ahí de cuestión para alimentarse, para tomar, o baños, por ejemplo, baños públicos. Las necesidades, cómo se cumplen las necesidades, cómo se satisfacen esas necesidades, o cómo debería hacerse. Después, si hay alguna dinámica, ¿qué es lo que pasa en esos espacios? Si hay actividades, si no las hay. De hecho, en ese sitio hay, por ejemplo, bailan folclore, hay una vez por semana, no sé cada cuánto. Bueno, relevar, mirar un poco esas cosas que están pasando, cómo se usan los espacios. También el tema de la seguridad, es decir, qué dispositivos, qué cuestiones podemos realizar o tener en cuenta para poder garantizar que los espacios sean más seguros. El tema de la accesibilidad y la multifuncionalidad, más o menos es lo que ya les comenté, digamos, cuáles son, digamos, cómo se llega, cómo se atraviesa, desde no solo los medios, sino también los dispositivos que por ahí necesitamos o tenemos que utilizar, desniveles de terrenos, no sé, cuestiones mobiliario, bueno, ese tipo de cuestiones. Y para terminar, porque si no me van a matar, perdón, ahí está. También hay algo que en esos cuadritos que les mostré no está y que tiene que ver con el tema de las percepciones, ¿no? Cómo perciben los espacios las personas que los utilizan. Entonces, cómo perciben, cómo quisieran que sean transformados. Entonces, nosotros les damos un trabajito que hicimos, que la idea original era que le hicieran ustedes, pero bueno, por cuestiones de tiempo no se puede hacer, que fueron unas encuestas que hicimos un fin de semana, en determinado momento. Quizás estas encuestas habría que repetirlas, pero que bueno, que dan cuenta un poco de qué opina la gente que está usando los espacios en ese momento. Y ese material lo tienen ustedes como insumo, como para consultarlo. Y creo que... Y bueno, y para terminar, bueno, un poco eso, ¿no? Volver a pensar que estamos, eso, ante la presencia, no un espacio que es un plato volador en la ciudad, sino que es una componente de la estructura urbana, que es una centralidad urbana y que tenemos que trabajar en ese sentido, y que estamos hablando de un espacio público de bastante complejidad,
pero que, digamos, tenemos que tener en cuenta todo ello. Punto. Bueno, gracias, Silvina. Presento a Diego Roldán. Diego también viene de otra sede, si bien ya tenemos un trabajo fructífero desde hace un tiempo en el CURDIUR, con trabajos de investigación comunes, con iniciativas comunes, seminarios de posgrado, que es donde tratamos de articular, ¿no?, la visión urbanística con una perspectiva sociohistórica del espacio urbano, de las ciudades y del territorio, digamos, que es un poco lo que nos va a aportar desde su lugar. Diego es historiador de origen, pero como buen historiador también que se ocupa como objeto de muchas cuestiones, historializándolas, y entre ellas el espacio. Es titular de la Cátedra de Espacio y Sociedad también en la Facultad de Humanidades, todo un campo de desarrollo, ¿no? Biblioteca sobre la relación espacio y sociedad en esa doble condición, es el espacio físico, pero también es el espacio que nos representamos, que nos significa y donde de alguna manera se juega también la vida social. Doctorado también en Humanidades y Artes en la universidad, experiencia posgradual y de trabajo en Estados Unidos, en fin, una serie de cuestiones que nos la va a compartir ahora con todos nosotros. Gracias, Diego, por estar acá. Bueno, buenas tardes. Gracias, Javier, por la presentación. Gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante y novedoso, digamos, poder participar. Como ya verán, estoy usando el mobiliario de una manera diferente, como veníamos hablando, ¿no? Cada uno usa el espacio según las tradiciones en las cuales se formó en eso. Y bueno, nosotros, este lugar para nosotros, por lo menos para mí que vengo de Humanidades, es bastante inhóspito por bien diseñado, ¿no? Porque verdaderamente no tenemos este tipo de instalaciones allá. Pero bueno, a raíz de eso también voy a hacer un poco un mal uso de este buen diseño. En todo caso, lo que quería compartir con ustedes, sobre todo pensando que están a las puertas de intentar desarrollar y expresar distintas posibles intervenciones y diseños en un espacio particular, tenía que ver con esta presentación que se titula Perspectivas y entrelazamientos del espacio público urbano, en la cual lo que me proponía era tratar de hablarles no tanto de qué es lo que yo hago y todo lo demás, sino más bien de algo que me interesaba, que era tener la oportunidad de conversar con personas que van a estar haciendo esto en el futuro, en un futuro próximo. Entonces, bueno, como ya saben, la idea en esto tiene que ver con tratar de reflexionar justamente sobre el espacio público. Aquí está más o menos el mapa de lo que vamos a hablar. Y en general, lo que ustedes habrán visto ya esta mañana, pero desde hace algunas décadas en ciencias sociales, en ciencias humanas y también, por supuesto, en las disciplinas que tienen que ver con el urbanismo, la arquitectura, se ha hablado bastante, en los últimos 40 años diría yo, del espacio público, y el espacio público tiene un protagonismo central en lo que tiene que ver con la discusión y el debate de la ciudad contemporánea, ¿no? En ese sentido es visto, el espacio público es observado como un punto de articulación muy importante entre los ciudadanos y los gobiernos locales, y es un factor determinante, recién en la exposición de Silvina lo podían ver, de esto que se denomina la vitalidad, la vida de las ciudades, ¿no? Se lo concibe como un lugar de apropiación, de democratización y de ejercicio de la ciudadanía también, y es clave como indicador de la calidad de vida y del acceso, digamos, que las poblaciones que residen en las ciudades tienen sobre toda una serie de equipamientos paisajísticos, ambientales y colectivos. En definitiva, digamos, el espacio público también moviliza una diversidad de perspectivas, algunas de ellas están ahí inscriptas, que van de algún modo observándolo, mirándolo y componiéndolo, configurándolo, ¿no? Desde la perspectiva económica, el espacio público funciona en el marco de la ciudad capitalista como una instancia de regulación de las fuerzas del mercado, digamos, de aquello que uno puede conocer como el mercado inmobiliario. Promueve también la accesibilidad y la equidad frente a ese predominio de fuerzas comerciales,
Los gobiernos locales, en ese sentido, pueden apostar a respaldar la proliferación y la promoción de espacios públicos como alternativas a otras dinámicas urbanas, muchas de ellas marcadas por estos mercados inmobiliarios que a veces tienen comportamientos bastante voraces con respecto a la superficie urbana. Los espacios públicos también fomentan el uso colectivo de los bienes. En este sentido, parques, plazas, se transforman también en cierta medida en herramientas de redistribución y atenuación de los efectos más brutales y vertiginosos del mercado. Desde la perspectiva política, el espacio público urbano simboliza la civilidad y la ciudadanía, articula relaciones de poder entre el gobierno y los ciudadanos, y ahí aparecen los monumentos, los edificios públicos, las plazas como símbolos del poder político, pero también aparecen las marchas, las movilizaciones y las protestas que encarnan la voz de la sociedad civil o por lo menos de una parte de ella. Son, en este sentido, los espacios públicos un lugar de interacción y un lugar donde se cultiva, se siembran y a veces se cosechan también los valores democráticos. Al mismo tiempo, está enfrentado permanentemente el espacio público con tensiones que son irresolubles y constantes entre los polos del control y la libertad. Desde la perspectiva urbana, y bueno, no sé si en este es el mejor lugar para que yo diga algo sobre eso, porque hay gente que sabe mucho más que yo, pero no importa, igualmente vamos a hacer el intento. El espacio público organiza la ciudad mediante espacios abiertos, libres y verdes, que esa ha sido históricamente la forma en que se los ha llamado. Estos espacios fomentan la integración, la recreación y alivian las condiciones ambientales de la vida urbana, algo que hoy por la mañana vimos bastante. Modulan también las diversas tensiones entre distintas fuerzas y buscan construir equilibrios dinámicos. Enfrentan también el desafío de la multifuncionalidad y de tratar de representar efectivamente estas nuevas centralidades, de las que hablaban recién Silvina, y son lugares que expresan dinámicas cambiantes de las poblaciones urbanas, o deberían poder expresarlas, ¿no? Deberían ser lo suficientemente dúctiles como para poder expresarlas. Desde la perspectiva cultural, que creo que está ahí también, el espacio público urbano fomenta una intensa sociabilidad. Es un lugar donde permanentemente se da el intercambio, el encuentro, se construyen identidades. Es un punto en ese sentido muy vibrante de la vida de las ciudades que encuentran ahí, es un punto de encuentro de las poblaciones que muchas veces tienen otras áreas de la ciudad donde están afectadas por fragmentaciones, desconexiones, ¿no? En ese sentido, los mercados, por ejemplo, los espacios peatonales, los festivales, las ferias, como espacios públicos eventuales, reflejan dinámicas de intercambio cultural y expresión colectiva. Funcionan de algún modo, o deberían funcionar, como laboratorios de relaciones sociales y de producción cultural. Son espacios donde las diferencias convergen sin desaparecer y de algún modo amortiguan algunas de las fracturas que pueden aparecer en el tejido urbano. Aquí había agregado un par de perspectivas más, que si me permiten las voy a pasar medio rápido, que tienen que ver con la perspectiva social, que no están en la diapositiva, que más que nada me parece que es importante relevarla porque muestran al espacio público como un campo de relaciones dinámicas, donde el poder, los discursos y las subjetividades se configuran y transforman permanentemente, y más que un lugar fijo ahí, el espacio público es un lugar performativo, es decir, es un lugar actuado, es un lugar donde o que existe, que podemos decir que existe en la medida en que es ocupado y es utilizado, ¿no? Es un punto donde las categorías sociales también se materializan y se cuestionan al mismo tiempo. También es un espacio que está fuertemente tensionado en esta dimensión entre la regulación y la emancipación, entre las reglas y las posibilidades de libertad, ¿no? Y desde la perspectiva histórica, y con esta perspectiva termino, les prometo, el espacio público no es
solamente un espacio físico, sino es sobre todo una práctica y una producción continua. No es un lugar cerrado, sino un espacio abierto a las transformaciones del mundo cotidiano y de la vida cotidiana. Es, en ese sentido, un lugar donde las estrategias de la planificación se encuentran con las tácticas creativas de los habitantes y usuarios, y ahí en ese espacio público cada interacción, cada uso cotidiano, por muy banal que pueda parecer, es un acto de apropiación que tiene las condiciones potenciales de transformar el orden urbano establecido. Entonces, por lo que veníamos diciendo, desde todas estas perspectivas podemos medianamente concluir que justamente el espacio público no es un lugar físico, es también, y quizá más importante, un horizonte compartido, es el lugar donde se transforman los deseos ciudadanos, las luchas por el derecho a la ciudad y las dinámicas de convivencia y conflicto. Es el lugar donde las historias individuales y colectivas también cobran vida, es donde se encuentran el mercado y el derecho a lo común, y donde nacen las expresiones de celebración, pero también las manifestaciones de disenso. Entonces, diseñar y habitar estos espacios no solo implica imaginar formas, sino construir significados compartidos y modos de vida comunitarios. Significa asumir que el espacio público es un núcleo de tensiones y también de posibilidades. Un espacio abierto que es capaz de transformarse y adaptarse junto a quienes lo habitan. Entonces, aparecen, a pesar de todo esto que suena bastante celebratorio, las miradas críticas sobre el espacio público. El espacio público, se dice muy frecuentemente, está en crisis, ¿no? Los conceptos tradicionales que manejamos y que tenemos para pensar el espacio público han perdido vigencia. Se dice frecuentemente que, aunque funcionen en las justificaciones proyectuales y también en los argumentos críticos, no hacen justicia a la complejidad de la forma urbana contemporánea, ni de las vidas urbanas contemporáneas, ¿no? Entonces, un poco las visiones críticas sobre el espacio público parten, me parece, de la constatación de que existe una paradoja del espacio público. Es decir, el espacio público es un escenario de tensión y de contradicción. Eliminar eso es eliminar el espacio público. O sea, es con eso el espacio público, no puede ser sin eso. ¿Es un símbolo de cohesión? Sí, pero también es un campo de disputa. Es un lugar donde los discursos inclusivos y los discursos excluyentes entran en competencia y chocan. Es un espacio de resignificación y esto es no un problema, sino me parece más bien una oportunidad. La crisis del espacio público contemporáneo entonces nos propone un desafío de explorar justamente estas paradojas y contradicciones, porque solo así, me parece, es posible resignificarlo como un espacio vivo, en disputa, y justamente por ello en el motor y productor de transformaciones socioterritoriales profundas y de gran alcance, ¿no? Entonces, aquí lo que sigue un poco tiene que ver con las distintas perspectivas. Las voy a pasar rápido, porque ya la gente se está aburriendo, como corresponde a alguien que habla desde la historia, ya los estoy aburriendo. Hay distintas perspectivas que lo que señalan básicamente es una finalización del espacio público tal como lo conocemos, a manos de un mercado inmobiliario y urbano que lo va devorando, acorralando y haciendo desaparecer, reduciéndolo cada vez más. Una perspectiva de la hibridación que tiene que ver con justamente estos nuevos desarrollos de interacción entre lo público y lo privado que permiten la emergencia de nuevas formas de espacio público, que es una perspectiva bastante optimista sobre estos desarrollos que serían desarrollos tendencialmente equilibrados. Y finalmente una perspectiva de conflicto donde el espacio público se transforma en un escenario dinámico donde las fuerzas de lo público y lo privado, de la inclusión y la exclusión, del poder y la resistencia se enfrentan, ¿no? De alguna manera, estas visiones que se apoyan en esa paradoja de la que hablaba al principio,
no solamente nos plantean un momento crítico o terminal del espacio público, sino que nos permiten vislumbrar la posibilidad de redefinirlo a partir justamente de estas cualidades que en un discurso más vinculado a algo que tenga que ver con el equilibrio y con una especie de estado de homeostasis, diríamos, si pensáramos en términos médicos, serían problemáticos, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Justamente de lo que se trata es de pensar el espacio público no solo como una materialidad, tampoco como un concepto estático, sino más bien como algo que puede enfrentar esa crisis que demanda replantearlo, ¿no? Ese espacio, en ese sentido, puede ser un espejo que refleje y refracta las aspiraciones sociales y las contradicciones colectivas. No se trata solo de disipar esas tensiones entre los ideales comunitarios, las realidades fragmentadas, sino de habitar y pensar y reformularlas desde adentro, con la intención de que cada diseño tiene el potencial de explorar y reconfigurar esas paradojas. En ese sentido, creo que también hay que admitir que el diseño no es un acto puro ni neutral, sino que es una práctica que entra en diálogo y pone en acto esas mismas contradicciones, pero como todo proceso creativo, no se repliega sobre sí mismo, o no debería replegarse sobre sí mismo, sino que se mantiene abierto y atento a múltiples posibilidades de transformación e interpretación. El espacio público es al mismo tiempo un espacio de destrucción y creación, de integración y de diferencia, y justamente estos territorios urbanos no solo están modelados por las dinámicas del poder, sino que contienen también las huellas de las resistencias y las semillas de una posible transformación. Con esto ya les prometo que no era así que venía, se anticipó, todavía no sean tan felices, sean más o menos felices. Simplemente con lo que quería cerrar era con la idea de que estas jornadas, que la verdad que me parecen fascinantes, nunca participé de un foro de este tipo, ojalá cuando yo fui estudiante de grado alguien hubiera organizado algo más o menos parecido a esto para mí, yo estaría en un estado de felicidad extraordinaria, así que aprovéchenlo. Estas jornadas me parece que pueden ser justamente ocasión para reflexionar sobre algunas dimensiones del espacio público. En principio, me parece que hay que reconocer que el espacio público es un campo dinámico, que es lo que venía diciendo desde el principio, de fuerzas, y al mismo tiempo un lienzo abierto donde los deseos despliegan todo su potencial configurador y contradictorio. Entonces, cuando estén pensando en estos diseños, piensen que cada banco, cada árbol, cada sendero se convierte en el escenario de un montón de historias, en un lugar para dar espacio a nuevas formas de vida, a encuentros con amigos, un refugio para el descanso, pero también un espacio de protesta y de resistencia. Cada trazo del diseño no solo dibuja formas, sino que invita a construir posibilidades de vida abiertas e infinitas, como decía Javier, en esto de la imposibilidad de totalizar. En segundo término, me parece que podemos reflexionar sobre el poder de los espacios públicos para moldear las relaciones. En cada decisión de diseño se modelan más que estructuras físicas, se modela vivencias, historias, conexiones humanas, y al imaginar esos espacios se esculpen lugares donde esos significados, imaginaciones y accesos se concretan. Hay que preguntarse siempre qué experiencia produce el diseño en el que lo habita. Cada forma y cada material entonces se transforma en una oportunidad para afectar cómo los usuarios sienten, cómo se relacionan y qué experimentan en el espacio público urbano. Por último, me parece que no hay que olvidar que el espacio público no solo acoge a las personas, no solo las alberga, sino que también las transforma. Cada espacio modela subjetividades, define cómo nos sentimos, quiénes somos y cómo nos vinculamos con los demás, tanto dentro de ellos como una vez que los hemos abandonado. Una plaza puede hacernos sentir parte de algo
más importante, mayor, de otra escala. Un mercado o una feria nos conecta con la vitalidad de la comunidad que lo anima. Diseñar estos espacios implica imaginar y dar forma a escenarios abiertos, inacabados, donde estas transformaciones puedan seguir sucediendo, puedan seguir ocurriendo. Espacios que sean a la vez parte de la historia y del futuro de la ciudad. El diseño tiene la capacidad de entablar un diálogo abierto con futuros escenarios. Un lugar donde historias, aspiraciones y vivencias encuentran lugar y horizonte. La vida de la ciudad depende en buena parte del diseño que se haga de estos espacios públicos. Entonces, como esto, en muy poco tiempo más, va a caer en manos de ustedes un poco, hay que prepararse, creo que tienen que prepararse con seriedad, con sensibilidad y también con apertura para cuando llegue el momento de empezar a diseñarlos. Muchas gracias.